Sean todos bienvenidos a mi canal. Este día compartiré un poco de mis conocimientos acerca del tema el romanticismo americano, pero antes les voy a invitar a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para seguir recibiendo estas y más notificaciones acerca de temas de importancia. Comenzaremos con el contexto histórico. Durante 1800 a 1899, el continente americano se vio influenciado por los movimientos políticos, sociales y culturales europeos. Como todos sabemos, la Revolución Francesa se dio en 1789, pero en 1799 y 1815 las invasiones napoleónicas fueron las que impartieron para que se dieran avances en el romanticismo, y así fue como nació el romanticismo. También creó nuevos estados a partir de la independencia. Hasta 1830, en el periodo independentista, el pensamiento era en un continente americano, dominado por dos corrientes. Como sabemos, es el liberalismo y el conservadurismo, que son las dos principales para hablar acerca del romanticismo. También tenemos como referente de ideas a Adolfo Bonilla. El nacimiento de los caudillos se convirtió en un poder para el ejército, pero no solo ello, sino en esos importantes se destacan personajes que fueron los principales del romanticismo, que tuvieron que ver con el ejército. En México tenemos a José María Morelos y Pavón, en Guatemala Rafael Carrera y Turcios, en El Salvador a Gerardo Barrios, en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú Simón Bolívar, en Argentina Mariano y Manuel Belgrano, en Uruguay José Artigas, en Bolivia Antonio José de Sucre, en Chile José de San Martín y Bernardo O'Higgins. En el censo de los caudillos, el poder dio como resultado el surgimiento de nuevas dictaduras, y también el continente americano fue favorecido, ya que ellos les provocaba una dictadura imperante. Las causas del romanticismo fueron el desarrollo del movimiento romántico en el continente americano, que fue por hechos culturales e históricos, y también se conjugaron en 3 décadas que se dieron en el siglo XIX. La Revolución Francesa trajo una gran medida por la difusión de la invasión napoleónica que se dio en 1808 a 1812, y las consecuencias de ello fueron que el rey Fernando VII fue uno de los criollos que con Sergio Orlando Gómez la provocó para que ellos tuvieran como más relevancia en la colonia y así pudieran sobrevivir a la misma. Por otro lado, la riqueza artística que vivía Europa, que se dio a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, fue conocida como el neoclasismo y el prerromanticismo. ¿De qué trataban estos? Que los artistas trataban de demostrar a la sociedad lo que los demás deberían profundizar, como lo era la libertad, y también dejar a un lado las clases sociales. Finalmente, la desaparición de todo esto fue porque los sentimientos provocaban en los artistas expresar total naturalidad de sus emociones, pensamientos e incluso su intimidad. Como sabemos, Napoleón Bonaparte fue la figura más influyente en la política europea a principios del siglo XIX. Su campaña militar fue de 1799 a 1815, lo cual le permitió tener una gran potencia en los países Egipto, Siria, Nápoles, Italia, España, Países Bajos y Prusia. Dicha esta campaña conocida como la invasión napoleónica. Las consecuencias del movimiento romántico fueron como la ruptura de la tradición básica, la nueva visión del arte, promover un Estado igualitario, sentimientos nacionalistas. ¿Por qué se dio la ruptura? Lo griego fue marcado como la influencia principal. La nueva invasión del arte fue como el canon, que las personas expresaran lo que ellos sentían. La promoción de un Estado igualitario fue lo absolutista, creer en cosas que eran irreales, pero que a la vez podían cambiarse. Los sentimientos nacionalistas, que era el amor por la patria, defender a su patria y tratar de complementar un poco. También
Lo principal de esto que quiso profundizar Napoleón Bonaparte fue que se eliminaran las clases sociales, ya que con el romanticismo no se trataba de amor, sino de una realidad que se podría convertir en imaginaria, pero a la vez las personas o los escritores podían ser de una manera creativa y demostrar y expresar los sentimientos. Las principales características del romanticismo, entre ellas están el exaltamiento y el culto de yo, que las personas podrían profundizar acerca de lo que ellos sentían, podían tener una producción artística y a la vez les permitía expresarse de manera espontánea y natural sus emociones. Entre ellos eran los artistas. La búsqueda de la libertad, la política como personal. Esto se refirió a que las reglas y la razón eran de forma pedagógica, pero ellos lo sustituían por la libertad de expresión que querían tomar en ese momento. El intenso idealismo, que provoca una actitud combativa y caracteriza el romanticismo porque choca con la realidad. Es como la irreal y lo real. La importancia exagerada de la naturaleza como telón de fondo. Esto se refiere a que una persona trata de profundizar en su pensamiento, pero exagera para que las personas traten de ver la realidad de una manera diferente. Y lo interés por lo sobrenatural. Como todos sabemos, el interés porque algo sea nuevo, porque no se vean las mismas temáticas anteriormente, sino que trataran de demostrar cosas que ya traían desde el pasado, pero a la vez que fueran cosas que no conocieran las demás personas. Como las temáticas que traía el romanticismo también son muy importantes, entre ellas están cuatro: la patria, el amor, la mujer y la naturaleza. Pero también existen las tendencias, que son el romanticismo social, que se dio en 1830 a 1960, que los escritores expresaron lo que sucedía en la sociedad, pero no solo eso, asumieron las responsabilidades políticas e incorporaron todas las nuevas ideas para cambiar, ya que el romanticismo trajo muy buenas ideas a cada uno de los países en el que se estaba dando en ese momento. El amor y las ideas políticas se funcionan en distintas obras, como podemos observar en algunas. Entre ellas está José Mármol, que fue un argentino que nació en 1817 y murió en 1871, con el autor de la querida obra Amalia. Entre ellos también tenemos a Esteban Echeverría, que también es argentino, que nació en 1805 y murió en 1851 con la obra El Matadero, y así entre otros escritores más. Como pudimos ver, también se dividía en romanticismo, en sentimental, que se dio hasta 1890. Los escritores se definieron como los más puros y sentimentales, porque ellos demostraban en cada obra lo que sentían, no lo subjetivo, pero tampoco la realidad. Además, ellos se basaban en tener un paisaje idealizado y mostrarle a las personas un poco de lo que ellos pensaban a comparación de la realidad que ellos estaban viviendo. Como por ejemplo, tenemos al famosísimo escritor José Isaac, el colombiano, que nació en 1837 y murió en 1895 con la novela María. También se encuentra Rafael Pombo, que también es colombiano y nació en 1833 y murió en 1912, y escribió la poesía Noche de Diciembre. Entre sí podemos ver más escritores cómo aportaron tan maravillosas obras y que a partir de ello se dio el romanticismo por medio de que las personas supieran que ellos podían demostrar lo que ellos sentían sin miedo, y por eso fue que en cada una de sus obras se habla un poco acerca de lo que es el romanticismo y de todo lo que puede llevar cuando expresamos los sentimientos de manera correcta. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el modernismo literario, que se dio en el último cuarto del siglo XIX, de 1875 a 1999. Las transformaciones políticas, económicas y sociales que sufrió Europa fueron tan profundas que afectaron a todo el mundo occidental.
Pero como podemos ver, su relación era con la Tercera República Francesa, que inició el 4 de septiembre con el objetivo de frenar la soberanía al nuevo ataque de Prusia. La Primera Guerra Mundial, que se dio en 1914 a 1918, fue que involucró a grandes potencias, como lo fueron Inglaterra, Rusia, Francia, Italia, Austria, Hungría y Alemania. Y esto dejó millones de muertos. Esta guerra marcó también el fin del movimiento modernista. El movimiento modernista, como todos sabemos, fue un movimiento artístico literario que se dio hacia 1880 y estuvo vigente a lo largo del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, que como lo repetí anteriormente era en 1914. La palabra modernista fue utilizada para referirse al tono de los jóvenes artistas que rompen un movimiento realista, como entre ellos pudimos ver a Charles Baudelaire, que nació en 1821 y murió en 1867, que es considerado como el profundista de lo simbolista, con su obra Las flores del mal representativa en su producción. Las características del modernismo fueron la evasión, el preciosismo, el exotismo, la novela métrica y sobre todo el cosmopolitismo. Las etapas de esto fue que el mundo novismo y cosmopolitismo o preciosista fueron los más importantes en el modernismo, pero no solo esto, el cosmopolitivismo eran las temáticas evasivas y el mundo novismo eran como la vuelta americana que ellos podían dar o la realidad que estaba presentando en un país. También el aporte de Rubén Darío fue muy importante, ya que él se tomó como el mayor representante del modernismo latinoamericano y del modernismo europeo. También Rubén Darío tuvo aportes muy importantes, en el cual fueron el privilegio de ser clamado como el Atlántico, que se dio en España, de sus poetas latinoamericanos como La ofrenda del mundo. Esto sirvió como una inspiración para Leopoldo Lugones de Argentina, que empezaron a crear nuevos aportes, como lo fueron obras relacionadas con el modernismo. Y ahora les voy a explicar unas obras literarias que son importantes y que muchas veces las utilizamos en la vida diaria, pero a la vez no sabemos que las estamos utilizando, como lo son la exclamación, que consiste en una forma de lenguaje que busca transmitir una emoción intensa. ¿Cómo lo puede ser? Eso no hicieron nunca nuestros caciques, a quienes las montañas daban las flechas. Como podemos ver, la exclamación es una expresión de admiración que muchas veces la utilizamos, pero a veces las personas tratan de darle como sentido, en especial los escritores. Entre ellas está también la interrogación retórica. Expresa una pregunta que no espera una respuesta, como lo podemos observar en algunas obras, que pueden ser: ¿has visto acaso el vuelto del alma de Mestalla? Entre ellos está: a veces puede ser tan triste. La apóstrofe es una aquella que trata de demostrar cómo digerirse o tratar de demostrar o diferenciar lo irreal con lo real. La optación es aquella figura de pensamiento que se utiliza para manifestar la pasión del deseo o que suceda algo, por ejemplo, la admiración, la exclamación y muchas veces hasta la interrogación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que no olviden darle like a mi canal y suscribirse, y recuerden que en todo momento voy a estar subiendo videos de mucha importancia para que sí ustedes puedan observar y conocer más acerca del lenguaje y literatura.